y vamos a empezar a trabajar todo lo que es control difuso. ¿Listo? Para ver todo lo que es control difuso, vamos nosotros a estar revisando lo que es lógica clásica, lógica difusa y vamos a concluir con lo que son los tipos de controladores inteligentes o controladores difusos que nosotros vamos a ver. Cuando nos hablen a nosotros de control inteligente, existen dos técnicas. Existen dos técnicas. Una, que es la que nosotros vamos a trabajar aquí en clase, que es Mandani. Y otra, que es Takagi y Sugeno. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Mandani se utiliza cuando el sistema es en continuo. O sea, como el caso de nosotros. Según pude ver yo en los proyectos que ustedes presentaron, la mayoría tiene la función de transferencia en términos de la transformada de Laplace. ¿Es correcto? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar Mandami. El semestre pasado, un compañero de ustedes, John Lucio Mejía, desarrolló o utilizó la técnica de Takagi-Sugeno, ¿cierto? En la cual la planta se tenía que discretizar. Y para eso utilizó una herramienta que se las voy a compartir a continuación y fue una herramienta que yo desarrollé. ¿Listo? Si alguno de ustedes dice, profe, yo desarrollé, busqué en internet, investigué e implementé un Takagi Sugeno, súper, excelente. Pero lo primero que voy a revisar si van a hacer esa implementación es que la planta esté en Z. ¿Listo? Sí. El semestre pasado, cuando John Lucio me comentaba de la técnica Takagi Sugeno, yo le dije, listo, está bien, pero hazme el favor y discretiza esa planta. ¿Dónde ustedes aprenden a discretizar? En control industrial. ¿Cierto? Allá están viendo discretización donde le dan la planta en continuo y obtienen la respuesta. Con la herramienta que yo diseñé, simplemente colocamos los coeficientes de Laplace y obtenemos la respuesta. Fácil. ¿Sí? Claramente ya en clase se la van a pedir todo el proceso matemático, pero con la herramienta lo pueden ustedes verificar. ¿Listo? Entonces, si llegan a hacer por favor, garanticen que sea tiempo discreto. ¿Sí? Cuando me vayan a sustentar el Takagi Sugeno o el Mandani, ¿sí? Lo que yo voy a revisar, ¿sí? Lo que yo voy a revisar es el desarrollo de cada una de las etapas del controlador, ¿vale? Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta para cuando lo vayamos a presentar. Entonces, este control inteligente, este control inteligente que nosotros vamos a ver, lo vamos a aplicar en dos zonas o lo vamos a utilizar en dos áreas del control inteligente. Una que es controladores difusos, ¿cierto? Como PI, PD, PID o P difuso, y lo vamos a utilizar con redes neuronales, ¿listo? Que es el control neuronal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con clonación, ¿listo? Cuando ustedes estén revisando en la literatura, en Word, en Google, en cualquier documento que le hable de control difuso, debemos tener en cuenta dos términos, ¿listo? Si la literatura está en inglés, de seguro les va a aparecer así, FUSI, que de hecho es el nombre que tiene la toolbox de MATLAB, ¿listo? Cuando ustedes vayan a hacer la entrega del documento, porque claramente el artículo que ustedes van a escribir está en español, ¿cierto? Nosotros hablamos de control difuso, ¿listo? Si el artículo que van a escribir está en inglés, FUSI Controller. Si el artículo está en español, control difuso, ¿listo? No quiero ver en esas entregas del final de semestre de los artículos FUSI PD y todo el artículo en español. No. ¿Listo? Porque sería un Spanglish. Y los artículos o están en español o están en inglés. ¿Estamos? ¿Cuál es la forma correcta de decir? Profesor, yo diseñé un control PD difuso
de 5 funciones de membresía, por ejemplo, o de 3, o de 7. ¿Listo? Esa es la forma correcta de definirlo. ¿Estamos? Ya ahorita vamos a empezar a ver qué es una función de membresía, qué son las reglas del controlador y demás. ¿Listo? Pero esa es la forma correcta de escribir en el esquema. Les voy a mostrar la herramienta, ¿sí? Para que en el caso de que ustedes vayan a utilizar Takagi Sugeno y necesiten discretizar la planta y sea más rápido, lo hagan en la herramienta, como lo hizo John Lucio el semestre pasado. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es una herramienta que yo diseñé en MATLAB y es un ejecutable, ¿sí? Es un ejecutable que ustedes pueden correr en cualquier lugar y en cualquier equipo. No necesitan tener MATLAB instalado. ¿Listo? Esa herramienta que les voy a compartir tiene dos etapas. Una que es utilizando el ejecutable o incluso si ustedes la quieren instalar, también se deja instalar. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Cuál es la ventaja? Que si la instalas, pues te va a quedar ahí continuamente hasta que la formatees. Si utilizas el ejecutable, trabajas en el ejecutable y guardas algún dato, apenas le des cerrar, se borra todo. ¿Cierto? Hasta la siguiente vez. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. La herramienta está publicada directamente en el perfil mío de investigador. ¿Sí? Yo les voy a compartir el enlace para que ustedes entren y la descarguen. Aquí en la parte de abajo está el documento, ¿cierto? Esto es como una red social de investigadores, donde uno coloca las publicaciones, coloca los artículos, los libros y se sigue con la gente que está relacionada o trabaja con el tema relacionado a uno. ¿Sí? Robótica, control, eh, vehículos autónomos, cargas eléctricas, energías renovables, ya el área de cada quien. ¿Listo? Entonces por eso en la imagen ustedes ven que dice apreciado investigador, siéntase libre de disfrutar nuestra herramienta de control en MATLAB en tiempo continuo y tiempo discreto para sistemas lineales. Con esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta cubre lo que ustedes ven en teoría de control y lo que ustedes ven en control industrial. Es que respuesta en el dominio del tiempo, función de transferencia en lazo abierto y lazo cerrado, ubicación de polos y ceros, respuesta de R-locus, respuesta de frecuencia, le calcula la matriz de Routh-Hurwitz, ¿sí? Esa matriz de Routh-Hurwitz la vieron en teoría de control, ¿no? Se utiliza, sí, Andrés, se utiliza para definir la estabilidad, ¿sí? Y con el profesor Cristian, 100% seguro van a ver, pero en discreto se calcula es la matriz de Yuri, ¿sí? O el criterio de estabilidad de Yuri. Ese lo van a ver allá en control industrial. Entonces, ustedes le van a dar clic en este enlace y él les va a abrir este documento, este archivo, en el cual lo descargan y les va a descargar este archivo .rar, que es el que estamos viendo acá en pantalla. ¿Listo? Y adentro del archivo .rar, vamos a tener estas dos carpetas, el ejecutable e el instalador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a correr el ejecutable. De hecho, esto es lo que estamos haciendo con la gente de redes neuronales. Vamos a crear una herramienta en Python para el desarrollo de diferentes toolbox que tiene directamente y que vemos directamente en la materia. ¿Listo? De hecho, ya tenemos un primer entregable del examen, unos muy buenos, otros no tan buenos, hay de todo, ¿no? Pero la idea es que al final del semestre sus compañeros, cuando terminemos, pues podamos sacar esto, ¿no? Tener un registro público de derecho de autor con la herramienta que estamos diseñando en clase. Esa es la meta, ¿sí? Más que la calificación. Ahí vamos a hacer unos ajustes, vamos a hacer mañana unas retroalimentaciones y vamos a ir ajustando esa herramienta. Con Matplotlib, NumPy, redes neuronales, segmentación de imágenes, vamos a le metemos un poquito de redes complejas y las mejores al final del semestre, pues yo las selecciono para que empecemos el proceso de registro de software. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces esa herramienta que ustedes vieron hace un momento, ustedes la abren y les va a salir esta interfaz.
le da uno a iniciar y abre esta interfaz en la cual ustedes definen el tiempo, definen el numerador, el denominador de la función de transferencia y las vamos a poder observar las diferentes respuestas que nos da el sistema. Para el caso puntual que les estoy explicando, que es el de continuo a discreto, ¿sí? El de continuo a discreto. Entonces aquí donde dice selecciona el tiempo a analizar, le doy en la flecha y le digo, quiero que yo le entrego la función en continuo y usted me la entregue en Z. ¿Sí o no? Lo selecciona y coloco los valores, ¿cierto? No sé, 1, 5, 24 y abajo coloco 1, 34, 149, 12, por ejemplo. ¿Sí? Que es una función de transferencia. ¿Y qué más tengo yo que entregarle? ¿Qué más ven allá en control industrial? El tiempo de muestreo, muy bien. No sé, vamos a ponerle 0,8. ¿Sí? Y le digo que la calcule en lazo cerrado, ¿cierto? Le doy calcular y mire, pasamos de tener la función de transferencia en S a tenerla en Z. Ahí está. ¿Sí? Con el tiempo de muestreo de 0,8. Y ya con esa función, John Lucio utilizó esta herramienta, encontró la función en Z y ahí sí pudo utilizar Takagi Sugeno. ¿Listo? Si alguien va a utilizar Takagi Sugeno, recuerde, la función de transferencia debe estar en Z. ¿Listo? Si todos la calcularon en S, en Laplace, perfectamente usan Mandani. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Está claro eso? Aquí, con la herramienta, como les digo, pueden ver todo lo que ve uno en control. Ubicación de los polos, magnitud de los polos, los ceros, cómo se comportan los ceros. ¿Qué es esto? Diagrama de polos y ceros, pero en discreto, ¿sí o no? Que se conoce como círculo unitario, ¿cierto? Eso es lo que están viendo o van a ver con el profesor Cristian en control industrial. Y lo que les decía, van a ver el criterio de estabilidad de Yuri, que es calcular una matriz. Y con la matriz que calculan, usted puede decir si el sistema es estable o inestable. Aquí ya de entrada vemos que el sistema es estable, porque la herramienta lo dice, ¿sí ven? Y además porque vemos que los tres polos de la herramienta están por dentro del círculo unitario. ¿Sí? Entonces es algo que les va a servir. Y aquí simplemente le da uno clic donde dice criterio de estabilidad de Yuri y aparece la matriz que allá van a tener que calcular paso a paso, así como calculaban el criterio de Roth-Hurwitz en teoría de control los que lo vieron. ¿Sí? Y ahí están los coeficientes de la matriz, que es una matriz que está bien grande, dependiendo del orden del sistema, y hay que hacer unas operaciones. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahí lo tenemos. Y pues es totalmente libre. Ya ustedes, si gustan, la pueden compartir con sus compañeros también de teoría de control, porque ellos cuando la ven, dicen, ay, profe, lo hubiera podido tener el semestre pasado que la necesitaba en teoría de control. Y ya cuando llegan acá, pues ya han pasado la materia, porque es línea, ¿no? Entonces, se las dejo, yo les comparto el enlace, lo voy a compartir ahí en Teams para que ustedes lo tengan, lo descarguen y espero les sea útil. ¿Listo? No, ustedes son de 6 de la mañana, ¿verdad? Le damos acá clic y le damos Enter. Ya quedó. Ahorita que vi lo del simposio, espero el día de mañana, ¿sí? Que ya me den la aprobación para el cierre del evento total y darles la indicación para que puedan descargar el certificado. Esperemos mañana o el lunes ya que quede esta tarea lista. ¿Vale? Todos. Se van a subir a la nube y se va a copiar en la página web del evento el enlace donde está la grabación. El mío quedó grabado y el de todos los profesores. Entonces lo que necesitamos es recopilarlos, descargar el video para que no se borre, porque Teams ahora borra, ¿verdad? Y cargarlo a una nube nuevamente, generar el enlace y copiarlo en la página web del evento. ¿Listo? Ese es el procedimiento. ¿Estamos?
Entonces ahí ya les queda para que lo puedan utilizar y como les digo, siéntanse libres de compartirlo en control industrial, con la gente de teoría de control y de pronto la gente que esté trabajando con controladores, que muchas veces no tiene esta herramienta y les sirve. ¿Listo? Vamos entonces ahora a revisar ya directamente lo que es la parte teórica del control difuso. Vamos a entrar ya en materia para que conozcamos qué es control difuso, cómo utilizar el control difuso y desde cuándo se inventó. Para ello voy a traerla aquí al frente. ¿Me ayudan trayendo esa planta, por favor? La de los tanques, si es tan amable, para poder explicarla. A diferencia del control clásico, en el control difuso, ustedes se van a olvidar totalmente de las ecuaciones. Aquí no va a haber una ecuación de que KI es igual a ¿qué? A KP sobre TI, que KD es igual a KP por TD, ¿cierto? Aquí ya eso no existe. Aquí ya no existe. Aquí todo lo que se hace ya es directamente gracias, con lo que son las variables y las funciones de membresía. Entonces, vamos aquí a repisar esto un poquito. ¿Sí? Déjeme lo ajusto para poder escribirlo. Creo que esto lo puedo voltear. Así se puede voltear. Y lo vuelvo a escribir. Resulta que ustedes, cuando hablen de controladores difusos, nosotros vamos a tener que darle unas funciones de membresía que son palabras. ¿Listo? Voy a colocar, por ejemplo, se me viene a la mente, el robot, ¿sí? Que están controlando velocidad. Entonces usted en el robot, usted va a decir, el robot va despacio, va medianamente despacio, va medianamente rápido o va rápido, ¿sí? O está en la mitad. En el caso de temperatura, ¿sí? Que tiene una temperatura. Si el rango es, ¿quién tiene temperatura? Creo que tú, ¿verdad? El rango de temperatura del de ustedes es ¿de cuánto? De 20 a 50, muy bien. De 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. Muy bien. Debemos nosotros tener en cuenta el rango de operación del sistema, porque como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se debe ser experto en la planta, ¿sí? Conocer cómo funciona la planta para poder desarrollar el controlador. Entonces, usted tiene el límite, ¿cierto? En su caso, en el caso de ustedes pueden decir que 20 grados para la temperatura del invernadero es frío y 50 grados es caliente. Una temperatura media serían 35, ¿sí o no? Que es exactamente la mitad. Fíjese que nosotros ya estamos hablando en términos de funciones de membresía, palabras, ¿sí? Que es lo que entiende el controlador. En el caso de ustedes, ya les dije, rápido, rápido, medio, medianamente despacio y despacio. En el caso de ustedes, frío, medio, temperatura ambiente y caliente. Para los que tienen tanques, vamos a suponer que este es el tanque y tenemos un sensor, ¿cierto? De nivel bajo y tenemos un sensor de nivel alto, ¿sí o no? ¿Cuáles serían las palabras que entendería el controlador? Bajo, ¿cierto? Alto y medio, ¿sí o no? Dependiendo de la cantidad de líquido que haya. ¿Ah? Ya voy para allá. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos ¿cuántas funciones de membresía? Funciones de membresía son palabras que describen el comportamiento del sistema. 1, 2 y 3. ¿Listo? Profe, es que yo quiero que el controlador sea mejor, que sea más preciso. ¿Qué tengo que hacer? Agregarle funciones de membresía.
pero resulta y pasa que estas funciones de membresía se agregan de manera simétrica. 3, 5, 7, muy bien. 3, 5 y 7, ¿sí o no? ¿Por qué deben ser 3, 5 y 7? Porque si yo aquí le coloco medianamente bajo, aquí no puedo dar el salto del medio al alto. Debe ser simétrico. Es decir, aquí debo colocar medianamente alto. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa o cuál es la diferencia entre 3, 5 y 7? ¿Y dónde está el problema? El problema radica acá, en que si yo tengo, por ejemplo, un PID, ¿cierto? Con 5 funciones de membresía, ¿cuántas reglas voy a tener que programar para que el controlador entienda? 5 a la 3, porque van a ser 5 funciones de membresía y tengo 3 entradas, P y D, error, derivada del error e integral del error. ¿Cuánto es 5 a la 3? 125. Pregunta, ¿hay una tarjeta que te aguante 125 reglas? ¿O usted va a programar 125 reglas para el sistema? Olvídate, ¿sí? Olvídate. Y si lo hacemos y lo queremos hacer más exacto todavía, ¿cierto? 7, ¿cierto? 7 funciones de membresía. 7 a la 3, ¿cuánto es? 49 por 7, ¿cuánto le da? Hay una calculadora. ¿Cuánto le da 49 por 7? 343 reglas. ¿Cuándo? Nunca. ¿Sí? Por eso es que aquí se cae todo lo que es la teoría clásica. Todo lo que vimos en teoría de control clásico cambia y por eso es totalmente diferente. Pasamos de lo clásico a lo inteligente. La mayoría de ustedes en sus proyectos implementó un PID, ¿sí o no? La mayoría de los que le funcionó era un PID. Aquí, cuando implementen, se van a dar cuenta que el PID no es el papá. El 75% de las publicaciones de control difuso hace un PD. Un PD. ¿De qué? De 3 y 5 reglas. Y funciona muy bien. Ahora sí, si tengo 3 funciones de membresía, ¿cuántas reglas voy a programar? No. ¿Cuánto es? Tengo 2 entradas. 3 a la 2, 9 reglas. Ya 9 reglas y programa 1. O 5. 5 a la 2, ¿cuánto es? Ah, 25. Ese sí. ¿Sí? Por eso es que aquí el PI y el PD son los mejores. ¿Listo? Entonces, fíjense que hemos hablado de dos cosas. Una, que es la función de membresía y que son las palabras que tiene que entender el controlador y que definen ustedes como expertos de la planta. Y otra muy diferente que son las reglas. Las reglas son las órdenes que va a cumplir el controlador. Si esas reglas quedan mal programadas, nunca, nunca, nunca les va a controlar el sistema. ¿Listo? Entonces, esa parte es bien interesante. Esa parte es bien interesante definirla. ¿Por qué? Porque con base en el conocimiento de nosotros es que el sistema va a regular. ¿Listo? Para responder la respuesta de la pregunta, perdón, para responder la pregunta de Mauricio. Por ejemplo, en tu caso el balancín, si mi mente no me falla, creo que el punto medio era 21 centímetros, ¿no? ¿Sí? Tú puedes decir que este es tu punto cero y el punto máximo, no sé, eran 30 centímetros. ¿Sí? Aquí le puedes poner positivo y el mínimo creo que eran 10, si no estoy mal. Negativo. Negativo, cero, positivo.
Las palabras las colocas tú, las que tú quieras. Acá, si lo queremos medirle en la mitad, le colocaría medianamente positivo y aquí medianamente negativo. Y ahí están las 5. El nombre no importa. El nombre le coloca el que usted quiera y usted entienda. ¿Sí vamos a entender? ¿Dónde es lo que de verdad funciona y lo que uno debe preocuparse? Por esto, por las reglas. Profe, con qué criterio yo selecciono cuántos números de reglas debe haber? El número de reglas ya viene definido siempre, por el tipo de controlador. Siempre. Si usted dice, profe, voy a implementar un PI, O bueno, ¿cuántas funciones de membresía? ahí ya la pregunta es diferente. ¿Cuántas funciones de membresía? En la historia del control inteligente se ha demostrado que con únicamente 3 reglas se ha llegado a controlar un sistema. En nuestro caso, como vamos a hacer regulación, y vamos a hacer variaciones, y vamos a hacer perturbaciones, el sistema debe tener una cantidad de reglas superior a 3, ¿sí? Para que él responda a todo eso. Entonces, si vamos a implementar un PD de 5, el máximo de reglas es 25, el máximo. Pueden haber casos, y existen casos, en el que la regla se repita, ¿sí? Entonces, si se repite, usted simplemente la coloca una vez. Y ya no estamos hablando de 25, sino de 24. ¿Sí? Se repiten 2, 3 reglas, pues ya estoy disminuyendo el número de reglas. Pero lo ideal es completar el número completo. O sea, tener las 25 reglas para que el sistema funcione bien. ¿Cómo se representa el número de reglas? Eso es algo que se lo quiero dejar claro desde el día de hoy. Por favor, cuando me vayan a entregar el artículo, en la parte final, no me vayan a tomar pantallazo. No quiero ver pantallazos, ¿sí? Ni de las funciones de membresía, ni de las reglas. Eso se programa. ¿Listo? ¿Cómo se programa? Con código. Yo les voy a enseñar a programar la función de membresía para que la gráfica salga en MATLAB y la exporten. ¿Listo? Y las reglas se representa, ojo con este término, que es una pregunta del examen. Las reglas se entregan en una FAM. ¿Qué significa la FAM? Matriz de asociación difusa. O en inglés, Fuzzy Associate Matrix. ¿Listo? Matriz de asociación difusa. ¿Listo? Es una matriz que, dependiendo del número de reglas, pues es la cantidad de cuadritos. ¿Sí o no? Si es una matriz que tiene 25 reglas, pues es una matriz de ¿cuánto? 5 por 5. ¿Sí o no? 5 filas, 5 columnas, para poder representar la salida. ¿Listo? Entonces, hemos estado hablando de reglas, hemos estado hablando de funciones de membresía, y ahora quiero que hablemos, ¿cierto?, directamente del MATLAB. ¿Por qué? Porque esto que les voy a decir a continuación es muy importante para los proyectos que ustedes están desarrollando. Para el segundo corte nosotros necesitamos y vamos a utilizar el control o la herramienta de control difuso de MATLAB. Quiere decir que claramente el controlador va a correr, ¿es en dónde? En el computador. ¿Sí? Ya no va a correr el controlador ni en Arduino ni en el sistema, sino corre acá. Y conectamos el Arduino como una ¿qué? Como una DAQ. ¿Sí o no? Ojo con eso. Entonces, si ustedes recuerdan, ayúdenme corriendo eso, porfa. Es que me ayudaron, porfa, gracias. Si ustedes recuerdan, ¿cómo es un sistema de control? A la entrada tenemos el set point. Después del set point, ¿qué tenemos? Gracias. ¿Qué tenemos después del set point? Está la entrada, ¿no? El set point. Viene la retroalimentación. ¿Sí o no? ¿Aquí quién viene? El controlador. Ya a partir de la clase del día de hoy, olvídense de los controladores clásicos. Ya entramos en materia. ¿Listo? Ya controladores clásicos lo vieron en teoría de control, lo están viendo en control industrial y lo reforzamos el primer corte de clase.
Pero ya a partir de ese momento todo lo que vamos a ver es control inteligente y control neuronal. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ese controlador se utiliza con la herramienta Fuzzy Controller. ¿Sí o no? Que es la que tiene MATLAB. Ojo, porque me pasó el semestre pasado y de una vez lo dejo claro, para que no pase. Hay videos en internet, existen casos en internet, ¿sí? Donde hacen control difuso sin función de transferencia. Para el curso de control inteligente que yo dicto, ¿sí? Y que sé que yo les estoy evaluando a ustedes, el sistema de control debe llevar función de transferencia. ¿Estamos? ¿Sí? El día de la entrega debe tener función de transferencia. Eso que quede muy claro. ¿Listo? Profe, es que mi función de transferencia es la planta. Sí, claramente, pero yo quiero la función matemática. ¿Estamos? Entonces aquí tiene que venir GDS. Y después de GDS, cierra el lazo, ¿quién? El sensor. ¿Cuál sensor? La termocupla, el encoder, ¿qué otro más tenemos? El ultrasónico, el óptico, bueno, el sensor. Que de hecho ustedes ese esquema de control ya lo tienen en Teams, ¿desde cuándo? Desde septiembre, que les estaba presentando. Y cierra el lazo acá. ¿Sí o no? Ese es el esquema de control clásico. Y de hecho, quienes fueron y prestaron atención, era el esquema de control clásico que presentaba cuál ponente. Fue la primera diapositiva del ponente. No, el nombre yo sé que no se acuerdan, pero ¿de dónde era? Al menos eso sí. No, no, fue el ponente de Estados Unidos. Fue la primera diapositiva, cuando habló de los sistemas de control clásico. Y de hecho había una variación bien interesante, que de esa diapositiva la vamos a aplicar este corte. ¿Sí? Y no sé si igual yo tengo la diapositiva, que aquí venía la perturbación. No sé si se acuerdan. Delante de la planta. Muy bien, Andrés. Sí, señor. Aquí había otra variación. Y esa es la que vamos a aplicar. Doble. Para la simulación. Entonces, esa parte con la que nosotros cerramos el lazo es bien interesante, porque ese es el problema, la conexión del sensor con MATLAB. Vuelvo y les digo, bueno, menos mal está quedando grabado la evidencia, ¿cierto? Desde la primera clase del segundo corte, empiecen a trabajar en las plantas. No vuelvan a dejar para el día anterior, y mucho menos llegar aquí, ustedes se dieron cuenta, a montar la planta. ¿Sí se acuerdan, no? Justamente ahí en ese espacio que estamos sentados. ¿Cierto? Llegaban a pegar el sensor, a pegar con silicona, no. Por eso yo les digo desde el primer día del corte, empiecen a trabajar. Si lo sacan antes de tiempo, me lo pueden presentar, así como lo hicieron dos compañeros del otro grupo. Ese día solo simplemente llegaron a firmar y ya. ¿Listo? Para el segundo corte, voy a tener horarios de entrega, ¿sí? Porque ya 8 horas otra vez es algo pesado, ¿no? Entonces voy a tener horarios de entrega y que ya traigan eso listo. Porque me di cuenta también que se llegó aquí al laboratorio a ajustar. Aquí ya no se llega, aquí se llega a presentar. ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo presente para esa segunda entrega. ¿Qué es lo más fácil? Ya tienen la planta, ya tienen la función de transferencia. Eso me dijeron ustedes, ¿cierto? Yo siempre creo en la palabra de ustedes. Ya es simplemente que conecten el sistema con MATLAB y empecemos a ver el diseño de los controladores y funcione. Y listo, profe, ya lo tengo. Ah, bueno, vamos en una asesoría o aquí al final de clase lo presentamos y ya. Ese día en el horario pues ya ahí se ahorra el tiempo. ¿Listo? Esa es la idea. Sacando el difuso y funcionando el difuso, así como lo estamos viendo allá, fijo, ya tienen neuronal también, que es el del tercer corte. ¿Listo? Entonces, empecemos a trabajar desde hoy, que es la primera clase, para que por favor no les vaya a agarrar el tiempo. ¿Listo? Estamos a 20 de octubre y
parciales ya son el, 7 al 2. El 7 al 2. es decir, quedan 3 semanas, No sé. ¿sí? En teoría, ¿no? Sí, Y el 7 es festivo, ¿no? El lunes 7 es feriado. Entonces, pues vamos tomando precauciones porque ya esto se nos está acabando, ¿no? Y para completar, ¿cierto? Exactamente de hoy en un mes empieza el mundial, ¿no? ¿Cómo? la entrega de Sí, sería, si son del 7 al 12, entonces sería el 14 lunes feriado, martes 15, miércoles 16 para el 17. O sea, aproximadamente un mes. El primer corte tuvieron 43 días y llegaron aquí a hacer la planta. Más no puedo hacer. Y este segundo corte tenemos un mes para la entrega. De verdad, empiecen a trabajarle desde ya. Ya tienen ustedes en Teams, ya tienen en Teams el esquemático. ¿Listo? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta acá para la entrega? Primero, como van a correr el sistema directamente en Simulink, deben tener en cuenta 3 cosas. Primero, el sistema debe correrse o configurar de manera externa. ¿Listo? El tiempo de simulación, ¿cierto? Como vamos a estar haciendo pruebas y demás, se debe configurar infinito. ¿Listo? Por experiencia, y ya lo vivieron el semestre pasado, también le pueden preguntar a sus compañeros, se debe trabajar, si van a utilizar Arduino, ¿sí? Debe ser un Arduino Mega. Con el Arduino 1 se les queda, ¿sí? Hágame caso, ya eso es experiencia. ¿Listo? Mega y le coloco un asterisco. Le coloco un asterisco. Ojo, si llegan a utilizar una Arduino que es China, el sistema también les va a dar dolores de cabeza, pero tiene solución. Y ahí sí le doy el crédito porque fue el que salvó a más de medio salón el semestre pasado. Hay que hacer una configuración. Hay que configurarlo, pero sí se deja. ¿Quién la hizo? La hizo Soto. Soto lo sabe, Soto le enseñó a Andrew, le enseñó a John Lucio, le enseñó a 2, 3 compañeros más, pero él fue el que fue capaz de configurar el MATLAB para cuando el Arduino, no me lo hace mentir, Tolosa, y en caso de que el Arduino sea China, no siendo que no sirva, sí sirve, pero hay que hacer una configuración. ¿Listo? Entonces, todos esos detallitos deben tenerlos en cuenta y recomendación, nuevamente, repito la segunda vez y me está quedando ahí en evidencia, empiecen a trabajar desde ya. Porque el segundo corte, lo difícil no es el controlador. El controlador sale fácil. Lo difícil es generar la conexión de la planta con MATLAB y que le corra eso. ¿Listo? Y los sensores y demás. Y los circuitos de acondicionamiento, que es las cajitas negras. Yo creo que una cosa, mencionando el Arduino, cuando nosotros conectamos el Arduino al computador, nos dimos cuenta que si no tiene el Arduino conectado al momento de instalar las librerías, él de una vez deja la configuración para ese Arduino específico. O sea, él de una vez baja todo para ese Arduino. Y por ejemplo, cuando lo conectamos a otro computador que tenía la librería instalada, pero no habíamos conectado ese Arduino antes, justamente de los pasos que usted menciona. Entonces, pues una recomendación, los que vayan a usar Arduino, al momento de instalar la librería, dejen conectada una vez el Arduino. Que van a utilizar. Sí, señor. Sí, gracias. Sí. El de ustedes ya lo tiene. O sea, el de ustedes yo sé que ya lo logran. ¿Por qué? Porque ya lograron la conexión. ¿Qué es lo que hay que ajustar? El controlador. Pero ese es sencillo. En el difuso es más fácil que el clásico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar. Y tú que ya lo hiciste directamente en Simulink, ¿cierto que no es sencillo? Sí, no sé si No, el diseño del controlador, pero la conexión no es... no, la conexión sí es demorada. O sea, Eso es lo complicado de este corte. Por eso,
30 días y empieza el reloj a contar. Y el lunes le vuelvo a preguntar, a ver cómo le va. Y sé que me van a decir, no, profe, no hemos hecho nada. Sí, esa también es otra recomendación. Ajá. El artículo lleva todo lo que vimos durante el semestre, todo. El artículo lleva todo lo del semestre, clásico, pay de tune, optimizadores, inteligente, comparación de inteligentes con 3, 5 reglas, control neuronal, clonación, todo. O sea, ese artículo, por eso no hay examen. El tercer corte no hay examen. El tercer corte, el entregable es el artículo completo. ¿Listo? Ese también ya lo pueden ir trabajando. Por eso varias de las personas que me mostraron las imágenes del error y demás, le decía, capture esa imagen porque le va a servir para el artículo. ¿Sí o no? Se los dejé, si no estoy mal, de quién era. Me acuerdo que era ahí donde estaba Daniela, pero no me acuerdo de quién era el proyecto. Sí, ya califiqué 15 proyectos. No me acuerdo de quién era. Pero la gráfica salía bien chévere así, haciendo esto el controlador, lo perturbábamos y hacía, bajaba, ¿cierto? Entonces esa gráfica sí o sí hay que sacarla para el sistema, para el, para el artículo. ¿Listo? Gracias por esa recomendación. ¿Qué más? Externo, infinito, mega y los ajustes. Es el modo. El modo ahí en Arduino al lado de la configuración dice internal o external. Entonces para que corran de forma externa hay que colocarle esa configuración. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Qué otra recomendación? Porfa, revisen muy bien en el Teams. Ya está desde el mes de septiembre. Cómo hacer las conexiones, dónde van los actuadores, hacia dónde va el actuador, el sensor. ¿Listo? Para que lo puedan ir conectando con el Arduino. ¿Sale? Menos mal nadie está utilizando Brutless, porque ese es el que da dolor de cabeza. Sino todos DC, fácil. Ultrasónicos, fácil, sirve. Ya el semestre pasado lo hicieron con el balancín y con el tanque. ¿Qué otro? Otra recomendación. No, pero sí hay librería, entonces no hay tanto problema. No hay mucho inconveniente con eso. ¿Listo? Por favor, les reitero, ¿sí? Porque yo sé que puede pasar. Debe tener función de transferencia, el esquema de control. ¿Listo? Y aquí, vamos a verlo aquí en pantalla rápidamente. Y de paso ya aparece también la fecha en la que se las dejé, ¿no? Aquí en archivos. Esperemos que cargue. No sé si tenga acá. Ajá. Le doy imágenes de clase. Debe ser esta. No, esta no es. ¿Estará acá? Ah, sí, acá está. Mírelo. Proyecto de clase desde el 9 de septiembre. Está la imagen en Teams. Y ese es el esquema de control que se presentó el semestre pasado. ¿Listo? Les repito, por favor, mucho cuidado. ¿Y dónde está, digamos, el ajuste? Acá, en las cajas negras. ¿Listo? En las cajas negras, que ese es el ajuste o el acondicionamiento de la señal para el esquema de control. Set point con un step normalito, el Fuzzy Logic Controller, mismo de allá, conectado ¿a quién? A la función de transferencia, que en este caso está en Z. ¿Por qué? Porque el controlador era de tipo Takagi Sugeno. ¿Listo? En el caso de ustedes, como la mayoría lo tienen S, va a ser de tipo Mandani. ¿Sí? Y aquí viene, ahora sí, al actuador, que en este caso era un servo, mira aquí dice servo, y aquí la entrada analógica, que es el que se encarga de quién, de cerrar el lazo de control. Ahí está. Ese es, lo tienen desde hace más de un mes. Entonces, ahí les sirve de, de referencia. Este sí no se deja sacar, no hemos podido. Aquí si le colocamos en paralelo en el scope para mandar al workspace, marca un error, solo grafica los últimos datos
que aparezca en pantalla, entonces por eso no hemos podido. Ahí sí toca un pantallazo. Ahí sí. ¿Listo? De resto no hay nada más raro. Mire, sigo cumpliendo con lo que les dije. ¿Qué programamos? Un PD. Y ahí ve el proporcional, la ganancia 1 y el derivador. ¿Sí lo ven acá, no? ¿Es un qué? Un PD difuso. ¿Listo? Ahí está. Sensor, actuador, función de transferencia. Ahí está, el mismo esquema de control. ¿Dónde está el truco? Y por eso es que no se muestra. Del truco del mago. Acá, acá y acá. Acá es la señal de acondicionamiento. Porque el sensor acá da valores de milivoltios. ¿Sí o no? Hay que hacer la conversión. Ahí sí la conversión, esa que ustedes hacen lineal, o la conversión de la fórmula matemática, para que él realimente. Pero aquí sí no me hacen gol, porque ahí está el controlador. Es el controlador el que se encarga de comparar. ¿Listo? Entonces, ese es el esquema de control que ustedes van a tener que implementar. Nuevamente y por tercera vez, arranquen desde el día de hoy. ¿Listo? Arranquen desde el día de hoy. Los controladores son bastante sencillos de diseñar. Lo complicado es generar esta conexión, que MATLAB les corra en tiempo real. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Pregunten que estoy. O si está entendido lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Otra cosa, profe. Para los que tienen ultrasónico, en MATLAB hay librería de ultrasónico y le entrega valores en milímetros. Ahí ya puedes realizar la conversión a la unidad que necesitas. El problema es que varias gente compró diferentes referencias. Entonces, No, ahí ahí es cuestión de mirar dentro de la librería que ustedes carguen, pues cuál ultrasónico les sirve. exacto, sí, pero dependiendo de la referencia del sensor. Y ese acondicionamiento que tú dices, ¿dónde va? Acá. Claro, porque el sensor te lo da en milímetros. Pero si tú el set point lo colocas en centímetros, hay que hacer la conversión. ¿Cierto? Valor de entrada, ¿por quién? Por 1000. O por 100. O dividido, o multiplicado. Para que aquí él entienda lo mismo. Si no, estamos jodidos. ¿Y qué tal usted pidiéndole peras y él dándole manzanas? Nunca va a entender. ¿Listo? Y ojo con el actuador. El actuador es el que va a marcarles el paso ahí. Profe, ya que usted dice que no se puede sacar nada en tiempo, pues en Workspace lo podemos hacer como manualito, de cambiarle los colores a Lo de clic derecho, igual sí se puede modificar. Sí, sí se puede, ese se puede, o clic derecho, invertir colores en Paint. Bueno, fórmulas hay muchos, o sea, ese sí no hay problema. O sea, yo entiendo y soy consciente que el software no deja. Porque él grafica, él va graficando en tiempo real. Pero si lo guardamos en tu workspace, él almacena los últimos datos, no almacena la señal completa. Sí, ese es el problema. No, directamente desde el scope, le dan a imprimir y él lo manda a blanco. Sí, o sea, por eso te digo, fórmulas hay muchas. Sí, o sea, aquí sí se puede, pero sí o sí toca pantallazo. No hemos podido. No sé si alguien igual lo intenta y es capaz, pues, bonificación, ¿no? Pero así, digamos, lo que de manera sencilla para que funcione y tengamos todos 5 ese segundo corte, ahí está el esquema. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas acá o vamos bien? ¿No? Porque la señal del set cuando directamente la no al ¿En dónde? en step, entonces va directamente a la función discreta. Ah, ¿esta? No, O sea, es que al FUSI, es que si tú te das cuenta, que entra el controlador. Ahí está bien el esquema de control, porque en el esquema de control entra es la diferencia entre quién, la entrada menos la salida. ¿Se la ve? Mira, aquí entra el set point menos la salida, ¿sí o no? Que entra al controlador. Y aquí tenemos que proporcional y derivativo. ¿El proporcional quién es? Proporcional por el error. Y el derivativo es el Kp por la derivada del error. ¿Sí o no? Entonces aquí está entrando el error, está bien. Aquí cuánto vale Kp.
Ya voy, pero te estoy explicando. Estoy dando la explicación detallada. ¿Listo? Y entra el controlador. En este caso, recuerde que la función de transferencia es una caja negra, ¿cierto? La función de transferencia es una caja negra que solo acepta una entrada, una salida. Si tú quieres múltiples entradas, múltiples salidas, o aunque sea múltiples entradas y una sola salida, sí o sí debes hacerlo en espacio de estados. ¿Estamos? Entonces, para poder comparar el valor, ¿sí? Para poder comparar el valor, y esa es, por eso es que yo le tomo el pelo a él, le digo que es la magia oscura. Él tomaba el valor, ¿sí? Tomaba el valor de la entrada, ¿sí? Y tomaba el valor de la salida del controlador para entenderlo en el mismo lenguaje. Porque aquí el controlador difuso tiene 3 etapas, que es lo que vamos a ver ahorita. Fusificación, reglas y desfusificación. Y entonces él dice, yo quiero entenderme o que la planta entienda el mismo lenguaje y poder comparar el set point, eso es lo que hacía ahí en el subsistema. Yo lo llamaba magia oscura. Compara el valor del subsistema de entrada con la respuesta del controlador para que esa respuesta sí vaya a la función de transferencia. ¿Sí? Y hace la comparación. Porque si tú te das cuenta, ¿quién es el que le da la orden al actuador? Mire. El controlador. ¿Sí o no? Pero resulta y pasa que el controlador FUSI se da en términos de palabras. Bajo, alto, medio, medianamente alto. Entonces, aquí, en ese subsistema, él hacía esa transformación de palabras a números para que el servo abriera, cerrara. Tantos grados. Porque el servo no te entiende alto, bajo, medio. Entonces, por eso hay que hacer unas conversiones, que son las cajitas. Sí, por eso ese es como el mago. El mago no revela su secreto, ¿no? Porque si no pierde el chiste de la magia. Por eso es que esas cajitas en los artículos científicos así lo van a encontrar. En muchos de los casos es lo que hacen los ingenieros. Presenta el esquema de control, pero lo que hay por dentro, a menos de que usted le escriba un correo y la persona le quiera enviar los archivos, ahí sí descubre uno la magia oscura. Pero de resto, la mayoría lo hace así. ¿Sí? De hecho, eso se lo enseñé yo a él. Porque fíjense, en el artículo que yo publiqué, que fue mi primer artículo que publiqué en el año 2015 de control difuso, así lo dice. Está publicado en IEEE. Miren. Y así es que lo hacen los investigadores. Ahorita que me acabo de acordar, la librería que comenté del sensor ultrasónico, él tiene las dos opciones dentro, cuando uno lo abre. Después de los tipos de los dos ultrasónicos que hay. El que tiene full trigger y el que tiene solo esto. Sí, es que, bueno, Tiene una pestañita. depende de la última actualización cómo esté, ¿no? Pues claro, eso lo descargamos hace como un mes casi. Está un poco. Bueno, no encuentro la ponencia, ahora se me perdió. Ah, míralo acá. Este fue un artículo que publiqué en el WAC, que es un evento de la IEEE de control automático, Work Automatic Control. Fue el primer artículo que yo hice de esto, con el sistema de la maestría. Ahí está el controlador clásico. Aquí ya está el controlador difuso. Y miren el esquema del controlador. ¿Sí lo ven? El bloque. Aquí hay un ajuste de la señal, pero en el esquema, en el artículo publicado, así va. Y si ustedes revisan la mayoría de los artículos, está así. O sea, como una función, no se sabe qué hay por dentro. ¿Listo? Entonces, eso es normal, lo pueden hacer. Ese es el esquema que yo implementé esa vez. Mire, entrada del sensor, después de la entrada, hago el ajuste. ¿Sí o no? Que es el acondicionamiento de la señal. Tengo el PD, tengo el controlador FUSI, tengo un retenedor a la salida y acá lo conecto directamente a la señal.
¿Listo? Entonces, ustedes podrían hacer las dos pruebas, ¿no? Podrían hacer la prueba con la planta y sin la planta. ¿Se me entiende? O sea, primero traten de controlar el sistema siendo la función de transferencia la planta. ¿Me van a entender? Y luego sí, agreguen la función de transferencia. A ver cómo le va. ¿Listo? Sería chévere esa comparación. O sea, que su planta, o sea, que su función de transferencia sea directamente la planta, ¿no? Y luego sí le agregamos la función de matemática que ustedes diseñaron, como se hizo el semestre pasado. ¿Listo? Esa sería una comparación bien interesante para el artículo, que no se hizo el semestre pasado. ¿Listo? Y ya obtenemos los resultados, demás, y bueno, ideal, como les dije, pues poder sacar una publicación al final del semestre. ¿Listo? Y lo mismo les decía hace un momento con el software que estamos registrando, que es lo que vamos a hacer en redes neuronales. Yo quiero que al final de redes neuronales, las mejores interfaces, pues tengamos registrado un software que les va a servir a ustedes para su hoja de vida y que ya eso va a quedar vitalicio, de por vida. ¿Con qué? Con un número de registro que lo identifica a usted como dueño de ese código y de esa herramienta que estamos diseñando. ¿Vale? Y si ya algún día, saben que el futuro es incierto, hacen maestría, hacen doctorado y son profesores de universidad, ¿por qué no? Entonces de seguro ya en la universidad les van a hablar de esto, de MinCiencias o del CEBELAC, que creo que ya muchos lo han escuchado, ¿no? Este es mi currículum, mi hoja de vida, ¿verdad? Entonces aquí en la parte de abajo hay una cosa que se llama registro de software y ahí coloco el software que acabo de registrar con los autores, el nombre comercial que yo le pongo a la aplicación, el registro del número que me dan, el país en el que lo publiqué, el año, en la plataforma, en el caso de la gente de redes neuronales va a ser en Python, ¿cierto? Ambiente interactivo, las palabras claves que la vamos a definir en el último corte y listo, queda. Y ya queda vitalicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, chévere que de clase, por ejemplo, de la clase que vamos a sacar, de pronto un artículo con el trabajo, de pronto un registro de software en redes neuronales y ya tienen también la participación, los que fueron al CIETA el semestre pasado, tienen certificado con valor curricular y ahorita el del simposio. Entonces, pues, mire, 4 productos en 2 clases. Muchas veces, o varios de los que se han graduado, estoy seguro que no han sacado ni uno. Entonces, pues esa es la idea. ¿Se entiende? Que no sea solo la calificación y ahí quede, sino que les quede algo para ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a entrar aquí a revisar ya la presentación con este preámbulo. Aprovecho para comentarles otra cosita que me parece muy interesante que conozcan. Resulta que dentro de esta cajita, ¿cierto? Dentro de la cajita FUSI, el FUSI que nosotros vamos a aprender y que nosotros vamos a conocer se conoce como FUSI tipo 1 o FUSI original, FUSI clásico, ¿sí? Pero además de eso, existe también el FUSI tipo 2, ¿sí? FUSI tipo 2 lo inventó un profesor mexicano, el cual tuve el gusto de conocer en el año 2018 y se llama Oscar Castillo, ¿sí? Trabaja en el Tecnológico de Tijuana y es un profesor que creó una herramienta, un punto exe como el que yo les acabo de mostrar, y diseña controladores FUSI para el desarrollo de plantas, pero FUSI tipo 2. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia del FUSI tipo 1 al FUSI tipo 2? Ya se las voy a decir. Quienes estén interesados, y ustedes buscan en la literatura, FUSI tipo 2 es una herramienta bastante nueva que se puede utilizar para nuevas investigaciones. Y el profesor uno le escribe, en el correo es ocastillo@tectijuana.mx. Respetado profesor Oscar Castillo, buenas tardes, gusto saludarlo.
En el presente correo, después de revisar sus publicaciones, quisiera solicitarle si me puede compartir, muestre a ver, que abre y reparte, ¿sí o no? Eso sí, que abre y reparte para todo el mundo, mi amigo. Eso sí, es la penitencia. En redes neuronales vamos igual. Usted le escribe, profesor Castillo, después de revisar las publicaciones, quisiera pedirles el favor, me comparta la herramienta diseñada y él con mucho gusto se las envía. Eso sí, no le vuelvo a contestar un correo más. El compromiso de yo le comparto la herramienta, pero usted trabájela, cacharréela. ¿Sí? Yo le escribí, él me la envió en el año 2019. Ahorita formateé el computador, no la tengo. Pero de seguro, si se la piden y se interesan en el tema, él las comparte. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes en el FUSI tipo 1, vamos a definir unas funciones de membresía. Esas funciones de membresía son de diferente tipo: triangular, trapezoidal, sigmoidal, gaussiana y demás. Anoten esto, que no se les olvide a partir de esta clase. Siempre los extremos, recomendación pues, los extremos de las funciones de membresía deben ser, ¿sí? Como en inglés must be, o sea, es mandatorio, deben ser trapezoidales. Entonces, profe, tengo tres funciones de membresía: los extremos trapezoidales y el centro triangular. Profe, tengo 5, la misma: extremos trapezoidales y el centro triangular. Segunda recomendación: es importante para el diseño de los controladores que las funciones de membresía se crucen. Aquí lo ven. ¿Sí? Este es un espacio común. Este es un espacio común. ¿Sí o no? Entonces es importante que se crucen. Y ya le colocamos únicamente el nombre. Por ejemplo, con la temperatura de Romario. Yo tengo tres funciones de membresía. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Frío. A esta, medio. Y a esta, caliente. ¿Sí o no? Vamos a verlo a continuación en la diapositiva. El profesor Sadek, año de 1965, conocido como el padre de la lógica difusa. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo antes de que falleciera. Nos demuestra que el valor difuso o la lógica difusa puede tomar valores entre 0 y 1. Esa es la principal diferencia entre la lógica difusa y la lógica clásica. La lógica clásica, ¿qué hace? 0 o 1, no más. ¿Sí o no? Todo o nada. Verdadero o falso. Sadek, ¿qué dijo? Podemos tomar valores de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. ¿Sí o no? Y que eso sea un conjunto. Entonces, por eso siempre el eje Y va desde 0 hasta 1. No va a tomar ningún otro valor. No puede, porque iría en contra de la teoría difusa. ¿Listo? Mientras que el eje Y sí se va a mover. El eje Y, ¿de cuánto a cuánto iría? De 20 a 50. ¿Quiénes definen el eje? Ustedes, diseñadores. Ustedes, expertos, que son los que conocen la planta. ¿Listo? Entonces, ahí, en ese sentido, hay que revisar muy bien la herramienta. ¿Cuál herramienta? La de MATLAB. Se la voy a mostrar a continuación. Les voy a contar un poquito acerca de la herramienta de MATLAB que vamos a trabajar el día lunes. Todo mundo, por favor, con computadora.
porque vamos a empezar a programar los controladores. Y es bien importante que aprendamos a utilizar la herramienta, porque sin la herramienta, difícil. ¿Listo? Entonces vengo a MATLAB, voy a cerrar esto desde cero, CLC, listo. ¿Cómo entro a la herramienta de MATLAB? Les acabo de decir, simplemente FUSI. ¿Listo? Y me debe abrir esta interfaz. La interfaz me muestra en la parte izquierda las entradas, en la parte derecha las salidas. En este caso vamos a tener una única salida, porque es un solo actuador. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas entradas podemos tener? Podemos tener una, dos o tres, ¿cierto? Si es un proporcional, es una sola entrada. Si es un integral con un proporcional o un proporcional con un derivativo, ¿cuántos tenemos? Dos. Ingenieros, si es un PD, ¿cómo llamamos la primera entrada? ¿Cómo? Error. Muy bien. Error. Entonces aquí uno le da doble clic a donde dice name y le coloca error. Muy bien. Y la segunda, que es un PD, derivada del error, ¿no? Entonces, dep error. Ahí está. ¿Sí o no? Y aquí donde dice output le colocamos ¿qué? La salida. ¿Sí o no? Ahora, vamos a entrar únicamente en la salida. La salida, fíjense que por default, ¿cómo vienen los extremos? Los extremos vienen triangulares. Por default, en todos sus computadores va a salir triangulares los extremos. Pero que acabamos de copiar, se recomienda que sea trapezoidal. Profesor, ¿dónde la cambiamos? Aquí donde dice tipo, le damos clic y él nos muestra en segundo puesto, ¿quién? El trapezoidal. ¿Listo? Mire, ahí se vuelve trapezoidal. Acá se vuelve trapezoidal. Todo lo que esté por fuera del cuadro, don't care. No me importa. ¿Listo? Entonces, esto lo corro para allá. Esto lo corro para allá y no me interesa. Únicamente el controlador va a tomar la información que esté dentro de ese cuadro. ¿Listo? ¿Qué les acabo de decir? Eje Y siempre entre 0 y 1. ¿Sí o no? Siempre. Nunca va a cambiar. ¿Cuál cambia? Cambia el eje Y. El X, perdón. Por ejemplo, si fuéramos a programar la salida del controlador para Romario, la salida sería un rango de ¿cuánto a cuánto? De 20, que es el mínimo, ¿a cuánto? A 50. Ahí está. ¿Sí? De 20 a 50 la salida. En el eje X. ¿Sí lo vemos, no? ¿Qué nos falta para que quede exactamente igual a como lo tenemos en el tablero? No. Colocarle los nombres. ¿Sí o no? Colocarle los nombres. Entonces aquí donde dice MF1 le cambiamos doble clic y le ponemos ¿qué? Frío. Enter y él se va colocando. ¿Sí? Los nombres los coloca cada diseñador. Si a mí se me antoja colocarle bajo, mediano y alto, también. Frío, caliente, medio, también. ¿Sí? Cero, positivo, negativo, bien. O sea, el nombre es aleatorio. ¿Listo? Frío. Habíamos quedado aquí para definir las reglas, ¿no? Entonces, cuando tenemos tres funciones de membresía, recordemos, si tenemos dos entradas, 3 a la 2, 9. ¿Sí o no? Si tuviéramos un PID 3 a la 3, 27 reglas. Entonces, ¿dónde las programamos? Edit, Rules, y aquí programamos nosotros las reglas, ¿cierto?
Recuerden que estas reglas son las órdenes que va a seguir el controlador para que funcione. Entonces, ¿qué decimos? Si la derivada del error es bajita, ¿sí? Aquí no le puse nombres, estoy haciéndolo aleatorio. Y si el error es medio y la derivada del error es alto, entonces la salida es ¿qué? Medio. Y le damos añadir. Si el error es bajo, la derivada del error es bajo, entonces la salida ¿qué es? Frío. ¿Sí o no? Esa es de ley, ¿sí o no? Le damos añadir. Y ahí usted va haciendo las reglas completas. ¿Por qué son 9 o por qué son 27? Porque para cada entrada tiene que pasar por cada uno de los tres. ¿Sí lo ven? Sí. El medio por este y este. El alto por este y este. Y a cada uno se le asigna una salida. ¿Sí ven? Por default, todos los pesos de las reglas vienen iguales. ¿Cuánto vale? 1. Pero recuerde que el conjunto difuso se puede mover entre 0 y 1. ¿Dónde le modifico eso? Acá. Donde dice weight. Pero eso lo hacemos ya cuando seamos bien pro. Para la clase, para el desarrollo, para entenderlo y para la implementación que van a hacer, dejen el valor 1, que todos valgan igual. ¿Listo? Ya cuando usted detecte que una regla es muy importante, le damos un nivel de apreciación más alto. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que la regla baja, media y alta le damos un valor de 1 y las demás de 0,8. Prioridad, orden de prioridad, ese es el nombre, sí señor. Entonces, esta herramienta es la que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Y ya luego simplemente que tengamos la programación de las funciones de membresía, de la salida y de las reglas, la exportamos. ¿A dónde? La exportamos directamente al workspace. ¿Cómo la exportamos? Le damos File, ¿cierto? Exportar. ¿A dónde? Tu workspace. Con el mismo nombre que la coloque aquí, la debe llamar en todo el Simulink, en toda la herramienta de MATLAB. Le voy a colocar prueba, ¿sí? Y le doy OK. Y miremos acá el workspace. Ya aparece prueba, ¿sí? Profe, es que yo me trasnoché hasta las 4 de la mañana, ¿cierto? Y quiero mañana a las 8 muy puntual seguir trabajando en el documento. También se deja exportar como archivo. ¿Cuál es la terminología de los archivos difusos? Son archivos.fis, F-I-S. ¿Listo? ¿Cómo lo exportamos? Igual, File, Export to File. ¿Listo? Y le damos el nombre, prueba, y mire la extensión, .fis. ¿Listo? Y es el día de la entrega del trabajo. Ustedes llegan con prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba OK 2, OK 3. Sí, prueba final. Final. Bueno, entonces, ojo, cada vez que hagan cambios, guarden. ¿Listo? Vamos a suponer, menos mal mi computador es un poquito rápido. Vamos a suponer que ustedes llegan al día siguiente, arrancan a trabajar, se levantan bien activos, soñaron el controlador y me levanté con la idea y lo voy a programar. Y voy a trabajar con el archivo. Necesito llamar el archivo .fis. ¿Cómo le hago? Lo puedo importar desde donde esté hacia MATLAB. ¿Listo? Lo mismo. Fusi. Y le doy ¿qué? File, import. ¿Importar qué? From file. ¿Sí o no? Buscamos el archivo. Ahí está. Y le damos abrir. Y fíjese, error, derivada del error, salida. Y la salida ya está programada por default de 20 a 50. Y las reglas que yo programé así de manera aleatoria, ahí están. No se va a perder. ¿Listo? Entonces, para cerrar la clase del día de hoy y seguir en materia,
quiero que analicemos esta imagen y les voy a dejar una pequeña consulta por si de pronto el día lunes, muy a las 6 de la mañana, hacemos el primer quiz de la materia, ¿cierto? Entonces, vamos a analizarla. Un controlador difuso, sí, porque quiz no hemos hecho, ¿no? Hemos hecho trabajo en clase, trabajo en equipo, resumen, pero quiz como tal, no. Entonces, random, ¿cierto? Actividades aleatorias. Para diseñar este controlador difuso que ustedes están viendo acá en pantalla, allá en la pantalla y que vemos aquí en el tablero, el controlador difuso tiene 3 etapas. Y ojo, volvemos a lo mismo del primer corte. No le podemos pedir peras a un manzano. ¿Sí? ¿Qué nos llevamos de la clase del día de hoy? El controlador difuso se hace con base a ¿qué? Funciones de membresía. ¿Sí o no? A cada función de membresía yo le coloco un nombre. ¿Sí o no? Cada nombre, a cada función de membresía le puedo indicar el tipo de función. O triangular, o trapezoidal, o sigmoidal. ¿Sí o no? Y le defino una base de reglas. Pero si ustedes se dan cuenta, todo eso es palabras. ¿Sí o no? Todos son palabras. ¿Y ustedes qué le entregan al controlador? ¿O cuál es su señal de entrada? Valores numéricos, un set point numérico. ¿Sí o no? Vuelvo al caso aquí de Romario. Profe, vamos a controlar en 28. Correcto. Set point en 28. Muy bien, 28. Aquí el sensor, vamos a suponer que ustedes aquí ya tienen la conversión. El sensor te está marcando 26. Tengo un error de ¿cuánto? De 2. Viene un valor numérico de 2. Y llega aquí al peaje. Al peaje de los acacios, o arriba el del Picacho, ¿no? Quiere pasar. Venga. Entra el 2. Y lo primero que se encuentra son palabras. Alto, bajo, medio. Medianamente alto, medianamente bajo. ¿Qué hago? ¿Sí me vamos a entender? Entra numérico. Claramente entra numérico. Pero dentro del controlador que tenemos, palabras. Hay que darle al controlador a entender esos valores numéricos. Entonces, por ejemplo, la primera etapa se llama fusificación. Es la primera etapa del controlador. Hay que fusificar ese valor numérico para volverlo palabras. ¿Listo? Entonces, la primera etapa que van a buscar es qué hace o en qué consiste la etapa de fusificación. Ojo que no nos sorprenda el lunes muy a las 6 para que inicien la semana con pie derecho. Saquen una hojita y quiz, ¿no? Ojo. Sí, el lunes les recomiendo que lleguen tempranito. Recomendaciones así de esas del examen, así como las del examen. Luego de que ya el controlador entiende palabras, ¿qué sigue? Aplicar las reglas. Definición. ¿Cierto? Entonces van a buscar qué son las reglas del controlador difuso. ¿Qué hacen esas reglas? ¿Para qué sirven? Las reglas siguen siendo ¿qué? Palabras. ¿Sí o no? Lo acabamos de ver. Si el error es alto, la derivada del error es alto, entonces la salida es ¿qué? Frío, o caliente, o medio. ¿Sigue siendo? Palabras. ¿Sí o no? Por eso viene la tercera etapa. ¿Cuál es esa tercera etapa? Desfusificación. Entonces hay que hacer ahora el proceso inverso. ¿Sí lo ven? ¿Para qué el proceso inverso? Para que cuando salga acá, el valor como sea. ¿La planta va a entender palabras o número? Números, por eso tengo que desfusificar. ¿Cierto? Desfusificar. Para que salga número, de aquí va a salir un número y al sensor entra un número. Entonces, ojo con ese juego. Porque si ustedes le piden peras al manzano, no va a entender. Y les va a marcar error. ¿Sí? Entonces, por favor,
les recomiendo que para el día lunes revisemos en qué consiste cada una de las etapas. 3 minuticos me quedan. ¿En qué consiste cada una de las etapas del diagrama de bloques que utilizó el profesor Sadek para desarrollar la metodología de lógica difusa? Ese es el corazón de un control inteligente. Tipo difuso con tecnología Mandani. ¿Listo? La próxima clase vamos a ver toda la parte teórica. Sí, y apúntense ahí otra. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lógica difusa y conjuntos difusos? ¿Cuál es la diferencia entre lógica difusa y conjuntos difusos? ¿Vale? Este corte vamos a tener 2 trabajos, uno de controladores y otro de lógica difusa. ¿Listo? Me encantaría, sería ideal. Empezaríamos la semana con super pie derecho si el lunes me muestran avances de la conexión en MATLAB del proyecto. ¿Sí? Voy a darle bastante seguimiento a este corte a eso porque no quiero volver a verlos aquí con los ojos acá trasnochados y el trabajo haciéndolo la noche anterior, ¿vale? Entonces, por favor, les pido que vayan trabajando esto de la conexión. El de ustedes ya está casi listo, solo es calibrarlo. No estoy hablando todavía del diseño del control, estoy hablando de conexiones. Pueden probar el clásico que ya le funciona directamente en Simulink, así como lo había hecho el compañero. ¿Cómo? Sí, o donde ustedes quieran. Para el quiz, si hago quiz, sí no pueden sacar nada, ¿no? O sea, eso sí, pero de resto no hay ningún inconveniente. ¿Vale? No, ya la lista la tomé. Sí, ya llamé lista. Sí, pero regálame la firma porque es cierto que estamos en